Bienvenidos sean todos nuevamente a un nuevo video. En este video vamos a ver el examen final de la materia de evaluación de sistemas. Como lo mencionamos en cada video, el minuto exacto de cada ejercicio se encuentra en la descripción del video para que puedas ir directamente al ejercicio que tú estás buscando. El primer ejercicio nos menciona, inciso A, después de un análisis de las definiciones de calidad de diferentes autores y los nuevos factores estratégicos, determinar 5 definiciones propias de lo que es calidad. En este inciso nos están pidiendo que nosotros mencionemos 5 definiciones que sean propias de nosotros, utilizando lo que son los elementos comunes como ser, mercado, necesidades, expectativas, satisfacción y cliente, que se han ido mencionando en las definiciones de diferentes autores, como ser Deming, Phil Crosby, como ser Joseph Juran, la ISO, etc. También utilizar lo que son las fuerzas actuales y futuras de la calidad, como ser los factores demográficos, globalización, centrarse en el conocimiento, sustentabilidad del medio ambiente, personalización y diferenciación, sistemas de aprendizaje, entre otros. Entonces vamos a mencionar 5 ejemplos. El primero, por ejemplo, dice, calidad es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer o exceder las expectativas del cliente, proporcionando valor agregado con la personalización. Por ejemplo, aquí estamos haciendo uso de lo que es la palabra producto, servicio, satisfacción, exceder las expectativas del cliente. También estamos hablando de lo que es la personalización, una de las fuerzas actuales y futuras de la calidad. Otro, calidad es la capacidad de una organización para poder adaptarse a los cambios del entorno, anticipando y respondiendo a las fuerzas actuales y futuras del mercado, con un enfoque en los sistemas de aprendizaje. Aquí estamos haciendo alusión a dos fuerzas de la calidad, como ser la adaptación a los cambios, los sistemas de aprendizaje. Tercero, calidad es el rendimiento óptimo de un producto o servicio personalizado y diferenciado que supere las expectativas del cliente, ¿no? Aquí hacemos mención nuevamente a lo que es el cliente, lo que es el producto o también puede ser el servicio, de manera personalizada y diferenciada, una de las fuerzas de la calidad. 4. Calidad es la adecuación del producto a las necesidades y expectativas del cliente, centralizándose en el conocimiento y sustentabilidad del medio ambiente. Aquí estamos haciendo uso de dos fuerzas actuales y futuras de la calidad, como es centrarse en el conocimiento, sustentabilidad del medio ambiente. También utilizamos los elementos comunes como son necesidad, expectativa, cliente. Y por último, podemos mencionar también, calidad es el grado de fiabilidad y uniformidad de las características inherentes del producto o servicio que se adaptan a las necesidades del cliente, a un precio competitivo que lo posicione en el mercado globalizado. De igual manera, aquí hacemos uso de los elementos comunes, ¿no? Como ser producto, como ser cliente, precio. También estamos hablando de lo que es fiabilidad, uniformidad, las características que tiene un producto o un servicio. Entonces, estos son algunos ejemplos de definiciones propias de calidad. Cada uno tendrá una definición propia de calidad que realizar en su examen. El inciso B nos dice ilustrar las 7 enfermedades de Deming en los laboratorios de computación de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Las 7 enfermedades que nos menciona Deming son la falta de constancia en los propósitos, énfasis en las utilidades a corto plazo, evaluación del desempeño, calificación por méritos o revisión anual del desempeño, movilidad de alta gerencia, manejar una compañía con base solo en cifras visibles, costos médicos y de ausentismo excesivo, costos excesivos en garantías fomentadas por abogados que trabajan sobre la base de honorarios. Son las 7 enfermedades que nos menciona Deming en su filosofía de calidad. De estas 7 solo vamos a mencionar 2, pero para las demás enfermedades se debe realizar el análisis de manera similar. Por ejemplo, la primera enfermedad nos dice falta de constancia en los propósitos. En los laboratorios de computación, la administración no mantiene un compromiso continuo con los objetivos establecidos,
lo que causa los siguientes problemas. Los laboratorios están equipados con equipos de alta tecnología, pero no mantienen un plan de mantenimiento regular. Con el tiempo, los equipos se deterioran y no se reemplazan ni se reparan adecuadamente, afectando la calidad del aprendizaje e investigación. Los estudiantes no reciben una formación integral y completa en las tecnologías y metodologías que necesitan para tener éxito en el mercado laboral. La segunda enfermedad nos dice énfasis en las utilidades a corto plazo. Entonces podemos decir, no todos los estudiantes tienen acceso adecuado a los laboratorios de computación debido a limitaciones de horario, equipos insuficientes o restricciones de acceso tecnológico. Los laboratorios no reflejan adecuadamente las tecnologías y prácticas actuales en la industria, lo que limita la relevancia y aplicabilidad de lo que los estudiantes aprenden. Entonces, de la misma manera hay que realizar el análisis para las demás enfermedades. Como conocemos el área funcional, en este caso los laboratorios de computación, podemos mencionar de cada enfermedad cuáles son quizá los problemas que se ha identificado en el área funcional que se relacionen con la enfermedad que estamos mencionando. El ejercicio 2 nos dice, graficar RDT, ZDT y FDT para la función de distribución de probabilidad normal, exponencial y Weibull. RDT, recordemos que hacemos mención a la confiabilidad, ZDT, tasa de fallos, y FDT, la función de densidad, tanto de la distribución normal, exponencial y Weibull. Entonces tenemos aquí 9 gráficas en las que debemos llenar la confiabilidad, tasa de fallo, función de densidad de cada una de estas distribuciones de probabilidad. En el caso de la distribución normal, tiene dos parámetros, ¿no? La variable aleatoria x sigue una distribución normal con dos parámetros, lo que es la media y la varianza. Sus gráficas son las siguientes. La gráfica de la confiabilidad para una distribución normal tiene este comportamiento. El de la tasa de fallos tiene este otro. Y de la función de densidad tiene esta otra gráfica, que es la que comúnmente conocemos como la campana de Gauss. Para el caso de la distribución exponencial, la variable aleatoria sigue una distribución exponencial con el parámetro lambda. Sus gráficas son las siguientes. De confiabilidad es similar al de la normal. De la tasa de fallos, si nos fijamos, lambda, ¿no? En este caso sería constante independientemente del valor de t, que sería el tiempo. Entonces, recordemos siempre que la tasa de fallos, cuando sigue, ¿no?, el sistema una distribución exponencial, la tasa de fallos es constante. Es decir, para cualquier valor del tiempo, la tasa de fallos va a ser la misma. Y la función de densidad tiene este comportamiento. Por último, para el caso de la distribución Weibull, tiene dos parámetros. El parámetro alfa, que sería el de forma, y el parámetro de lambda, el de escala. Sus gráficas son las siguientes. El de la confiabilidad es esta, de la tasa de fallos es esta, y el de la función de densidad es esta, similar al de la campana de Gauss, solo que está sesgado a la derecha. El ejercicio 3 nos dice, hallar la confiabilidad del sistema por el método del teorema condicional y luego verificar el resultado por el método simple. Esta es la estructura del sistema que tenemos, en donde vemos que es un sistema complejo, ya que el componente A5 tiene salidas que no son ni serie ni paralelo. Entonces, la solución por el método condicional sería de la siguiente manera, utilizando la ley de la probabilidad total, la cual nos dice que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, más la probabilidad de A dado B barra por la probabilidad de B barra. Nosotros lo podemos entender de la siguiente manera para el cálculo de la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad del sistema será igual a la probabilidad de A, que sería que el sistema funcione correctamente, dado que el componente crítico B funciona correctamente,
por la confiabilidad del componente crítico, más la probabilidad de que A, el sistema, funcione correctamente, dado que el componente crítico no funciona, multiplicado por 1 menos la confiabilidad del componente crítico. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es identificar cuál de nuestros componentes es el componente crítico. El componente crítico en este ejercicio es el componente A5, ya que tiene dos salidas que no son ni serie ni paralelo. Vamos a calcular primeramente este término, la probabilidad de A dado B por la confiabilidad de B, y después vamos a calcular este otro término. Para el primer término, lo que vamos a hacer es convertir nuestro componente crítico en un punto, de esta manera, de tal manera que vamos a identificar cuáles son los caminos que desde alfa llegue hasta beta, pero que pase por este punto, que sería nuestro componente crítico. Entonces identificamos cuáles serían esos caminos. El primer camino sería este. Pasamos por el componente 2 y por el componente 6. Entonces anotamos ese primer camino. El siguiente sería este otro. Pasamos por el componente 4 y luego por el componente 6. Ese sería el segundo camino. El camino, por ejemplo, pasando por componente 1, componente 2 y por el componente 6, no sería válido ya que no pasa por nuestro componente crítico. Además, recalcar que como es un punto, no se lo toma en cuenta en los caminos. Entonces solo tenemos dos caminos posibles. Escribimos estos dos caminos de la siguiente manera como una estructura que en este caso está organizada en paralelo, ¿no? Y estos dos componentes están en serie al igual que estos dos. Entonces tenemos aquí un sistema mixto. Al tener un sistema mixto es más fácil de calcular la confiabilidad. Por tanto, hacemos el cálculo de la confiabilidad considerando que el componente 6, si nos fijamos, se repite aquí y se repite aquí, entonces lo podemos escribir una sola vez. Ahora que tenemos un sistema más básico de calcular, lo vamos a calcular. La probabilidad de A dado B por la confiabilidad de B será igual. Entonces, componente 2 y el componente 4 se encuentran en paralelo. Entonces lo escribimos de esta manera. 1 menos la confiabilidad de R2 por 1 menos la confiabilidad de R4. Luego, como el componente 6 está en serie, lo multiplicamos por la confiabilidad del componente 6. Y por último, no nos olvidamos de la confiabilidad del componente crítico, que en este caso es el componente 5. Luego, realizamos la multiplicación de estos dos términos. Por último, multiplicamos las confiabilidades de R6 y R5 y tenemos lo que sería la confiabilidad del primer término, ¿no? R2 por R5 por R6 más R4 por R5 por R6 menos R2 por R4, R5, R6. Ya tenemos calculado el primer término. Ahora vamos a calcular el segundo término. La probabilidad de A dado B barra por 1 menos la confiabilidad de RB. Para este caso lo que vamos a hacer es ya no convertir nuestro componente en un punto, sino lo vamos a eliminar, ¿no?, de nuestra estructura, quedándonos simplemente lo siguiente, de esta manera, ¿no? Sería ya un sistema mixto, ya que estos dos subsistemas están en paralelo, estos dos componentes están en serie, al igual que estos dos de aquí, y eso está en serie. Entonces calculamos directamente la confiabilidad, sería 1 menos R1, R2, ya que estos dos están en serie, se multiplican, y multiplicado por 1 menos R3, R4, esos dos también están en serie. Luego lo multiplicamos por R6 y lo multiplicamos por último por 1 menos R5. R5 es nuestro componente crítico. Realizamos las multiplicaciones correspondientes y al final nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría todo esto. Una vez que tenemos calculado los dos términos, tanto esto como esto, los reemplazamos. Ahí tenemos del primero y del segundo lo tenemos ahí. Si hubiesen términos
que son iguales pero con signo diferente, los podemos eliminar. En este caso, no. Entonces lo dejamos tal cual. Esa sería la confiabilidad del sistema. Ahora debemos verificar por el método simple. Para utilizar el método simple, el primer paso es identificar los posibles caminos que podemos encontrar desde el punto alfa al punto beta. Entonces comenzamos. El primer camino sería el siguiente: pasar por el componente 1, componente 2, hasta el componente 6. Anotamos el primer camino. Luego el segundo camino sería pasar por el componente 5, componente 2 y componente 6. Lo anotamos también. El tercer camino sería pasar por el componente 5, componente 4 y el componente 6. Lo anotamos también. Y por último sería pasar por el componente 3, 4 y 6. Lo anotamos también. Esos 4 caminos lo anotamos como la siguiente estructura. Vemos que son componentes que están en paralelo y a su vez los 3 componentes que están en cada camino están en serie. Entonces es un sistema mixto. Además, si nos fijamos, tenemos el componente 6 en cada camino. Por tanto, podemos simplemente dibujarlo una sola vez. Hecho esto, podemos calcular ahora sí la confiabilidad del sistema. Entonces, la confiabilidad del sistema sería de la siguiente manera. En el paso 2 vamos a escribir la función de estructura. La función de estructura se denomina con el símbolo phi de x1, x2, 3, 4, 5 y 6, donde x1 hasta x6 son los componentes que tenemos en nuestro sistema. Si recordamos, son 6 componentes, entonces por eso anotamos desde x1 hasta x6. Y la forma de anotar lo que sería la función de estructura es similar al cálculo de la confiabilidad, tanto en serie como en paralelo. Es por eso que aquí, si nos fijamos, el cálculo es similar como si estuviésemos calculando la confiabilidad del sistema. Entonces, ya tenemos esto. Si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4 subsistemas que están en paralelo. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Por último, multiplicado por x6, que sería nuestro componente 6. Realizamos las multiplicaciones en esta parte, como podemos ver ahí. Por ejemplo, la multiplicación de estos dos términos nos da todo esto. Luego la multiplicación de estos dos términos nos da todo esto. Luego multiplicamos esos dos y nos quedaría todo esto. Nuevamente repetimos, si vemos términos que son iguales pero con signo diferente, los eliminamos. Por ejemplo, aquí tenemos menos x2, x3, x4, x5 y x6. Y aquí tenemos más x2, x3, x4, x5, x6. Entonces estos dos términos se pueden simplificar. Buscamos cuáles más, esos de aquí, x1, x2, x4, x5, x6. Y aquí también, pero con signo positivo. Aquí también hay otro, x1, 2, 3, 4, 5 y 6, con signo positivo y aquí con signo negativo. Entonces, nos quedaría simplemente lo siguiente. Una vez que hemos reducido a su forma simple, en el paso 4 escribimos la expresión de fiabilidad del sistema. Escribimos la misma función, pero en términos de confiabilidad. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos x2, x5, x6. Aquí será R2, R5, R6. Luego x1, x2, x6. Entonces sería R1, R2, R6. Entonces, esta sería nuestra confiabilidad del sistema. Y si volvemos a la solución por el método condicional, vamos a ver que la confiabilidad es la misma. Entonces, hemos verificado tanto por ambos métodos que la confiabilidad sale lo mismo. El ejercicio 4 nos dice, se tiene un avión con 4 motores, 2 en cada ala para cumplir con su misión. Es frecuente que el sistema no cumpla con su misión cuando 2 motores fallen. Hallar la probabilidad de que el avión falle cuando 2 motores dejan de funcionar en una de las alas. Y además nos aclara lo siguiente, que la fiabilidad del componente 1, es decir, del motor 1, 2, 3 y 4, son todos iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La fiabilidad del sistema más la desfiabilidad del sistema, ¿no?, que sería lo contrario a la confiabilidad,
Si recordamos, la confiabilidad es la probabilidad de que el sistema funcione correctamente durante un tiempo determinado y bajo condiciones técnicas operativas definidas. Entonces, la desfiabilidad sería lo contrario, ¿no? La probabilidad de que el sistema falle, ¿no? De que el sistema falle durante un tiempo determinado. Entonces, como ambos son valores probabilísticos, la suma de los dos tiene que ser igual a 1. Es decir, si la fiabilidad del sistema es 0,60, la desfiabilidad del sistema tiene que ser 0,40. Y 0,60 más 0,40 nos va a dar 1. Dicho eso, entonces también debemos recordar que en el ejercicio nos dice que las fiabilidades de los cuatro motores son iguales. Entonces, al ser iguales, lo vamos a escribir de esta manera. La fiabilidad, que para los cuatro motores es la misma, la vamos a denominar F. Y la desfiabilidad, que para los cuatro motores es la misma, la vamos a denominar con la letra D. Como tenemos cuatro motores, entonces lo elevamos a la cuarta potencia. Ahora, para desarrollar esto, podemos recordarnos de lo que es el triángulo de Pascal, el cual tiene esta forma. Y si nos fijamos en esta línea, tenemos aquí los números 1, 4, 6, 4 y 1, que son los coeficientes que van a acompañar, ¿no?, a cada término que resulta del desarrollo de esta potencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1, 4, 6, 4, 1, que son los mismos números que tenemos aquí. Luego, si nos fijamos aquí es f a la cuarta, f al cubo, f al cuadrado, f, y aquí tendría que ser f a la 0, ¿no?, que sería 1. De la misma manera aquí, ¿no? D a la 0, que sería 1, por eso no lo anotamos, d a la 1, d al cuadrado, d al cubo y d a la cuarta, ¿no? De esa manera lo podemos armar el desarrollo de esa potencia. Y una vez que tenemos esto, vamos a notar lo que es la desfiabilidad del sistema. Como en el ejercicio nos menciona que el avión va a fallar si es que dos de los cuatro motores fallan, entonces los términos que tienen d al cuadrado o mayores son los que van a estar contenidos en nuestra desfiabilidad. Me refiero a que esos tres términos que tenemos aquí, 6 por f al cuadrado por d al cuadrado, más 4 por f por d al cubo, más d a la cuarta, son los componentes que nos dan la desfiabilidad del sistema. Ya que aquí, por ejemplo, nos mencionan que dos motores fallan, aquí tres motores fallan y aquí cuatro motores fallan. Entonces, si dos o más motores fallan, esos van a ser en total la desfiabilidad del sistema, que es lo que estamos buscando, la probabilidad de que falle el sistema. Si nos hubiesen pedido la probabilidad de que el sistema funcione correctamente, entonces estaríamos calculando la fiabilidad del sistema, la cual sería conformada por esos dos términos, que son los términos restantes que tenemos aquí, ¿no? En este caso, si nos fijamos, aquí solo un motor está fallando, aquí ningún motor está fallando, entonces aquí tenemos la confiabilidad del sistema. Ahora, en el caso que nos dijeran que los cuatro motores tienen fiabilidades diferentes, entonces el cálculo se haría de manera similar. Igual comenzamos con que la suma de la fiabilidad más la desfiabilidad del sistema nos da 1, pero ahora como las fiabilidades de cada motor son diferentes, no lo podemos anotar a la cuarta potencia, ¿no? Cada uno tiene una fiabilidad y desfiabilidad diferente. Entonces, tenemos que realizar la multiplicación de estas cuatro expresiones y tendríamos todo este desarrollo, ¿no? Al final tenemos que identificar cuáles son los componentes que conforman nuestra desfiabilidad. En este caso serían todos estos, en donde si nos fijamos, hay por ejemplo aquí la desfiabilidad del motor 3 y del motor 4, del motor 2 y 4, del motor, por ejemplo, más adelante, 1, 3 y 4, o al final de los cuatro motores, ¿no? Aquí estamos mencionando, ¿no?, la desfiabilidad de dos o más motores. Entonces este cálculo es un poquito más largo que el anterior. El ejercicio 5 nos dice, se tiene el siguiente sistema. Tenemos ahí la imagen, ¿no?, de una persona que está manejando una bicicleta con las manos. Y además tenemos los
componentes que estamos identificando para el cálculo de la confiabilidad del sistema. Tenemos como ser la llanta 1, luego la llanta 2 y 3 que están en la parte trasera, los dos pedales, la estrella, la cadena y la chicharra, ¿no? Y además estamos anotando la confiabilidad de cada componente del sistema, ¿no? Cada uno de estos componentes los estamos simbolizando con C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, C sub 6, C sub 7 y C sub 8 respectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de confiabilidad. Inciso B, ¿cuál es la fiabilidad después de 100 horas de operación? Inciso C, la función de densidad de probabilidad. Inciso D, la función de distribución de probabilidad. Inciso E, la tasa de fallas. Inciso F, el periodo de garantía para una fiabilidad del 60%. Inciso G, la función de desempeño. Entonces, para el primer inciso, para el cálculo de la función de confiabilidad, lo que tenemos que hacer es, a partir de la imagen que nos proporcionan, modelar el sistema. Es decir, los componentes que hemos mencionado, ¿no? Como ser las llantas, los pedales, las cadenas, etcétera, escribirlo, ¿no? De esta manera, ya identificamos cada una de las partes y luego los vamos a escribir como una estructura. En este caso va a ser un sistema mixto. Si recordamos, C sub 1 es nuestra llanta 1 y lo estamos escribiendo en serie. Luego C sub 2 y C sub 3 serían las dos llantas traseras y las estamos escribiendo en paralelo. C sub 4 y C sub 5 son los dos pedales y los estamos escribiendo en paralelo. Y por último, C sub 6, C sub 7 y C sub 8, que serían la estrella, cadena y chicharras respectivamente, los estamos escribiendo en serie. Como se trata de un sistema mixto, entonces el cálculo de la confiabilidad lo vamos a realizar de la siguiente manera. R1, porque está en serie, multiplicado por C sub 2 y C sub 3 están en paralelo, entonces sería 1 menos R2 por 1 menos R3. Luego C sub 4 y C sub 5 también están en paralelo, lo anotamos de manera similar. Y por último C sub 6, 7 y 8 están en serie, entonces los multiplicamos. R6 por R7 por R8. Desarrollamos, ¿no? Es decir, lo vamos a multiplicar cada término, de tal manera que nos va a quedar todo esto. Verificamos si no existen términos que sean iguales pero con signo diferente para ver si se puede simplificar. En este caso no. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Vamos a reemplazar ahora las confiabilidades que nos dan de cada componente. Si nos acordamos, en el enunciado del problema nos daban las confiabilidades de cada componente. Entonces realizamos la multiplicación. Por ejemplo, la multiplicación de las confiabilidades de los componentes R1, R2, R4, R6, R7 y R8 nos dan en total 0,076. La multiplicación de todas estas confiabilidades nos dan 0,076. La multiplicación de esos otros nos da menos 0,045. Y así lo realizamos para cada uno de estos términos, de tal manera que al sumar todos, nos da que la confiabilidad del sistema es 0,161. Además, interpretamos este resultado. El sistema tiene una fiabilidad muy baja, por lo que es probable que falle con frecuencia. Muy bien, antes de calcular el inciso B, que nos pide la fiabilidad después de 100 horas de operación, debemos primeramente tener en cuenta dos cosas. Que nuestro sistema va a seguir una distribución exponencial. Al seguir una distribución exponencial, la confiabilidad del sistema lo vamos a notar de esta manera. R de t igual a E a la menos lambda por t, donde E es el número Euler. Además, necesitamos saber el valor de lambda, que sería nuestra tasa de fallos. Entonces, antes de calcular el inciso B, vamos a calcular el inciso E, que es el cálculo de la tasa de fallos, lambda. Una vez que tengamos lambda, vamos a poder calcular el inciso B. Entonces, calculemos el valor de lambda. Para ello, tenemos esta ecuación que representa la confiabilidad del sistema
cuando sigue una distribución exponencial. Entonces, para poder despejar lambda, lo que podemos hacer es, primeramente, reemplazar el valor de la confiabilidad que hemos encontrado, 0,161, luego aplicar logaritmos en ambos miembros, tendríamos el logaritmo de 0,161 y aquí el logaritmo con el número de Euler nos queda 1, entonces sería 1 por menos lambda por t. Simplemente lo anotamos menos lambda por t. Luego de ahí despejamos lambda. Lambda será entonces menos logaritmo de 0,161 sobre t, para todo valor de t mayor a 0, ya que recordemos que t lo representamos para el tiempo. Ahora aquí, muy importante, sabemos que cuando el sistema sigue una distribución exponencial, la tasa de fallos, lambda, es constante. Eso lo hemos visto también en su gráfica, ¿no? Era una línea horizontal. Entonces, eso nos indica que la tasa de fallos es la misma para cualquier valor de t. Entonces, el valor de lambda será igual a menos el logaritmo de 0,161, lo cual nos da 1,826 fallos por unidad de tiempo que estemos considerando. Ahora sí, ya tenemos el valor de la tasa de fallos. Entonces lo vamos a reemplazar aquí y ya vamos a tener el valor de la confiabilidad, ¿no?, en términos de la tasa de fallos. Ahora sí podemos calcular el inciso B, la fiabilidad después de 100 horas de operación. Ya tenemos ahí el valor de lambda, ¿no?, que hemos calculado anteriormente, y ahora sí podemos reemplazar las 100 horas de operación en t. Entonces tendríamos todo esto. Entonces calculamos y tenemos que la confiabilidad, ¿no?, para 100 horas de operaciones de 4,987 por 10 a la menos 80, un valor muy bajísimo de confiabilidad. El inciso C nos dice la función de densidad de probabilidad. Como estamos mencionando que el sistema sigue una distribución exponencial, la función de densidad de probabilidad para una distribución exponencial, si nos acordamos, es lambda por e a la menos lambda por t, donde lambda es 1,826. Entonces la función de densidad de probabilidad será 1,826 por Euler a la menos 1,826 por t. Ya sabemos la respuesta, pero una manera de calcular aquello es la siguiente. Utilizamos esta relación. F minúscula de t, donde f es la función de densidad, es igual a menos la primera derivada de la confiabilidad. Como tenemos el valor de la confiabilidad, podemos derivar y además cambiar de signo para poder obtener la función de densidad. Si derivamos esto, pues vamos a tener la misma expresión, luego derivamos en el exponente por la regla de la cadena, y aquí tendríamos menos 1,826, adelante. Pero con este negativo se convertiría en un valor positivo, teniendo así 1,826 por e a la menos 1,826 por t. El mismo valor que les he mencionado anteriormente, lambda por e a la menos lambda por t. El inciso D nos dice la función de distribución de probabilidad. Y si nos acordamos, la función de distribución de probabilidad es 1 menos e a la menos 1,826 por t. O de manera general, 1 menos e a la menos lambda por t, ¿no? Eso sabemos que su función de la distribución exponencial es de esa manera. Pero supongamos que no sabemos, entonces podemos hacer uso de la siguiente relación. La confiabilidad es igual a 1 menos la función de distribución. La función de distribución es esta f mayúscula. Entonces, como yo quiero obtener la función de distribución, lo despejo de esta relación. Lo despejo de esa manera. Conozco la confiabilidad, lo he calculado en un inciso anterior. Entonces tendría esto, que es la misma expresión que les he mencionado anteriormente. El inciso F nos dice cuál es el periodo de garantía para una fiabilidad del 60%.
Ahora lo que nos dan es el valor de la confiabilidad y nos está pidiendo para qué valor de t se da esta confiabilidad. Entonces, nuevamente partimos de la confiabilidad, ¿no? R de t igual a Euler a la menos 1,826 por t. En este caso no voy a reemplazar t como en el inciso anterior, sino voy a reemplazar en acá R de t con 60%, que lo podemos escribir como 0,60. De aquí tenemos que despejar el valor de t, ya que es lo que nos está pidiendo, periodo de garantía. Entonces lo que podemos hacer es aplicar nuevamente logaritmos en ambos miembros, de tal manera que de aquí ahora puedo despejar t. Despejando t sería igual a menos logaritmo de 0,60 sobre 1,826, lo cual nos da 0,279 horas. Por último, la función de desempeño. Para hallar la función de desempeño, lo que tenemos que hacer es contar el número de componentes que tiene nuestro sistema. En este caso tenemos 8. Entonces la función binaria será 2 a la 8, que es igual a 256. Es decir, tendríamos que armar una tabla de 256 filas, ¿ya? Sin embargo, para evitar aquello, podemos trabajar, ¿no?, con nuestro sistema agrupándolos por subsistemas. De esa manera vamos a tener tablas mucho más pequeñas y el trabajo va a ser un poco más rápido. Es decir, para el componente 1, por ejemplo, que lo vamos a denominar x1, si el componente 1 falla, el sistema falla. Si el componente 1 funciona, el sistema funciona, ¿no? Eso es lo que nos representa esta tabla. Luego el componente 2 y el componente 3, a los cuales les vamos a llamar x2 y x3, están en paralelo. Entonces, si los dos componentes funcionan, es decir, 1 y 1, el sistema funciona, 1. Si el componente 1, si el componente x2 funciona, pero el componente 3 no funciona, como están en paralelo, el subsistema funciona. Y de la misma manera al revés, si el componente x2 no funciona y el componente x3 funciona, el subsistema funciona. Solo en el caso en que tanto el componente x2 como el componente x3 no funciona, es decir, 0 y 0, el subsistema no funciona. Luego, el componente 4 y el componente 5 también están en paralelo. Entonces el análisis sería de la misma manera. Ahí armamos la tabla y tenemos los mismos valores, ¿no? Solo en el caso en que el componente x4 y el componente 5 no funcionan, es decir, 0 y 0, el subsistema no funciona. En los demás casos, el subsistema funciona. Por último, el componente 6, 7 y 8 se encuentran en serie. Entonces, vamos a decir, solo en el caso en el que el componente 6, 7 y 8 funcionan, es decir, los tres son iguales a 1, el subsistema funciona. En los demás casos, el subsistema no funciona, es decir, es igual a 0. Si recordamos esta tabla que tenemos aquí, o esta que tenemos aquí, es la tabla de verdad de la función lógica OR. Y esta sería la tabla de verdad de la función lógica AND. Entonces, cuando estamos en serie, trabajamos con la tabla lógica AND. Y cuando estamos en paralelo, trabajamos con la tabla lógica OR. Ahora vamos a copiar estos resultados que tenemos aquí, ¿no?, de cada subsistema. En este caso tenemos 4 subsistemas y las vamos a anotar en una sola tabla. De esta manera, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Como los 4 subsistemas están en serie, por lo siguiente lo vamos aquí a anotar. Vamos a dibujar. Aquí tenemos el primer subsistema. Aquí tenemos otro subsistema. Aquí también tenemos otro subsistema. Y por último tenemos otro subsistema. Los 4 subsistemas, si nos fijamos, están en serie. Como están en serie, entonces tenemos que utilizar, la función lógica AND. Entonces, solo en el caso en que los 4 subsistemas funcionan, el sistema en general va a funcionar. Y en los demás casos no. Esto es de la tabla lógica AND.
Con eso habríamos terminado el examen final. Muchas gracias por ver el video.